liburu hau. Eta, bueno, oraindik lanean ari gara bertan. Badoaz, laster egongo da euskaraz itzulpena. Eta orain gaude toponimia arrantxo bat egiten. Herri osako herriena egin dugu. Izango dira 150 edo. Da, bueno, hor ikusten denez, gure metodoa jarraituz egin dugu. Hor ikusten denez, ez dago zalantza hundirik, bertan. Metodo horri jarraituz. Ikusten da, euskarak piso hundia daukola, eta gehiena hortik ulertzen dela. Eta, bueno, hortik aparte, ez egin. Roberto que esango digu, zer dagoen. Sí. Bueno, el libro que estamos haciendo ahora de la toponimia riojana es casi imprescindible para poner en práctica el anterior que presentamos ahora, el sustrato semántico universal, que contradice un poquito, por lo menos, lo que viene diciendo la lingüística desde Saussure hasta nosotros, el padre de la lingüística moderna, que por cierto deja el indoeuropeo, Saussure deja el indoeuropeo y se vuelve latinista y parte de sus conclusiones, parte del latín, por llamarlo de alguna manera, del romance, del romano, hasta nuestros días. O sea que afecta perfectamente a las lenguas hijas del latín, a las lenguas romances, pero deja totalmente desprovisto de argumentos todo lo que es prerromano, ¿no? Bien. La mayor disidencia que podemos tener, el enfrentamiento que podemos tener con la lingüística tradicional es que, siguiendo la concepción de Saussure, el padre de la lingüística, dice que las palabras, el léxico, es arbitrario. Esto lo han llamado madera porque han querido, esto lo llamado bombilla porque han querido, y bueno, es arbitrario y no se puede analizar, ¿no? O sea, son ladrillos macizos para la construcción del lenguaje. Bueno, nosotros demostramos que el léxico está compuesto de elementos constructivos. La lingüística que empleamos nosotros es, por lo tanto, constructivista. Por poner ejemplos sencillos que ponemos nosotros todos los días cuando explicas lo que estás haciendo, tenemos, por ejemplo, on en inglés es on the table, sobre, bien. Por ejemplo, en bon, con una B, es alto, pero como categoría. Ese on para nosotros es un núcleo semántico, y explicaremos cómo se construye, que está en casi todos los idiomas, bueno, en todos los que hemos estudiado. Nosotros tenemos estudiados 30 idiomas de referencia. En lingüística comparada tenemos 30 idiomas de referencia. No se cumple todo en los 30, mejor sería, pero es abundante en todos. Y bien. Entonces, con ese on, el latín, con un prefijo, este es el constructivismo, crea mons montis, ¿no? El euskera, con el mismo prefijo, construye men, con un núcleo semántico en. Nosotros jugamos con las 5, 6 o 7 vocales, porque hay i, etcétera, etcétera, en otros idiomas, pero bueno, contamos las 5 que solemos usar. Y si existe an, en, in, on, un, por lo menos en teoría. En el mismo idioma, no, pero en lingüística comparada lo puedes con otra vocal encontrar siempre que no te salgas de la semántica. O sea, si estamos hablando de alto, sobre o tal, pues si lo encuentras con otra vocal y tiene la misma semántica, no tiene duda que es el mismo núcleo semántico con variante vocálica, ¿no? Entonces, el euskera con en vez de con on, construye mendi, ¿no? Estamos hablando de lo mismo, de mons montis, el castellano, bueno, como tiene el latín, monte, vale. ¿Qué es la M, por lo tanto? Pues es un prefijo de altura que otros idiomas, por ejemplo los semíticos, lo utilizan como prefijo de participio. ¿Qué significaría entonces el on con la M de participio? Pues elevado, participio pasivo, ¿vale? Si esto lo aplicamos a todas las vocales
y a todas las consonantes. Todas las consonantes en principio pueden ser prefijos de, bueno, de altura, de ubicación. Por ejemplo, la G es de lugar, de altura también. La G, K, que son alternantes, sordas y sonoras, la tenemos, por ejemplo, en euskera en la ki, to, ki, o en la Q, le, Q, y en castellano, aquí. Bien. Todas estas consonantes que se les atribuye un valor semántico o de cambio semántico al construir las palabras, son analizables. Lo que pasa es que hay polisemia, o sea, puede haber, no te puedes fiar mucho. Bueno, por ejemplo, ya que hemos hablado del núcleo semántico vocálico, pues si es de alto, con un protoartículo sibilante, las sibilantes son casi siempre artículos, o protoartículos, tendríamos sun, o san, que digan los ingleses, con ese para alto, sol, ¿no? Vale. En sumerio le llaman gun al sol. Vale. El euskera le llama al periodo del sol egun. Es la mismísima raíz y construida igual, con el mismo núcleo semántico y el mismo prefijo de altura. Y bueno, pues hay más, hay mundo, no nos extendemos más. Bueno, ¿cómo hemos logrado saber que determinadas protorraíces estamos seguros de que significan lo que se les atribuye? Pues nosotros tenemos un diccionario abierto, que es la toponimia. La toponimia no la traduce casi nadie, pues no sé, yo creo que le tienen manía porque la gente no quiere meter la pata o no sé. Desde luego, desde instancias oficiales, la toponimia ha estado siempre un poco desterrada, ¿no? Pero hay un libro abierto en la toponimia que es la tautología. La tautología es el repetir el mismo significado con dos palabras distintas de distintas épocas normalmente, de forma que uno es explicativo del anterior. Entonces, por ejemplo, Baal, de los baalistas, es monte. Baal, Bel, Bil, Bol, Bul, otra vez con lo mismo, ¿no? Vale. Si Bel es monte, si encontramos Belmonte, pues, posiblemente nos está traduciendo, el uno nos está traduciendo el otro, ¿no? Para nosotros, el verdadero diccionario de la toponimia es la tautología, las tautologías. Y es que está lleno de tautologías. De hecho, la propia toponimia es tautológica. ¿Habrá con una sola raíz? Pues sí, habrá por ahí. Pero casi siempre es tautológica, casi siempre está construida de dos. Tienes, por ejemplo, que hemos dicho que era alto, rubia, todos los rubios de toda la península son cuestas. Ripas, ripaldas. Entonces, es alto. Ripa, rubia, es alto, o cuesta. Y cuando ya no se entiende ni la primera ni la segunda, viene la tercera tautología, que es rubia de la cuesta. Bueno, dentro de 100 años le meterán la cuarta. Pues seguramente. Bien. Pero lo más estático del lenguaje, es aquello que se pone y prácticamente no se usa para que no se desgaste. Por eso los nombres de los ríos, de la toponimia en general, y también lo urbano, que es bastante antiguo ya, ¿no? Pues no son cosas que se usen a lo mejor a diario como el lenguaje ordinario, y entonces es bastante estático. Eso nos da una ventaja muy grande porque ya no estamos, como estábamos hablando esta mañana, con los problemas de epigrafía, ¿no? Que si leo bien, que si leo mal, no. Mendizorroza es como lo estamos diciendo y así nos ha llegado, y ahí, pues, ahí está el Mendi, ahí está Sorroz, que sean los cerros agudos, puntas. Bien. Para la toponimia, la sustitución no siempre es tautológica. Se da el caso, por ejemplo, en Euskal Herria, que es casi a donde más nos hemos dirigido,
Nosotros hemos tenido siempre el euskera como lengua de referencia. Es decir, si lo vamos a buscar en alemán, un núcleo semántico, una protorraíz, pues tienes a lo mejor la dificultad de que estés metiendo la pata y una desinencia la tomes por raíz y tal. Bueno, pues hemos ido al euskera, que está un poquito más cerca además, y siempre hemos encontrado todos los núcleos semánticos y todas las protorraíces en euskera. O sea que cuando decimos que es la lengua de referencia, es que sin el euskera no habríamos hecho nada. Es más, la toponimia, el Escuro, por ejemplo, trajo una lista de la toponimia de las islas de, ¿cómo se llama? De Sardinia, sí, Cerdeña. Y las desinencias, los plurales, el aga, tal y tal, son los mismos que en euskera. Entonces, yo no sé si habrá una lengua, aquello desapareció con los romanos, pero desde luego, si no es con una lengua prerromana, es imposible traducir eso. Es imposible. Las construcciones que hay en Sardinia, que son unos muretes con una chojilla pequeña, una construcción, se llaman nuraga. Pues el aga es un plural arcaico, colectivo, abundancial, tal, no sé qué. Y el nur, como la sierra de Nuria, es en Gerona, es alto, muro, o sea, está clarísimo que son zonas amuralladas. Los muros, incluso las construcciones, porque la raíz de muro, mur, significa monte, muro, alto, en fin, no sé, siempre lo que llamamos campo semántico. Nos tenemos que defender siempre, no como viene en el diccionario, vas al Mújica y mira, el equivalente, pero el equivalente al uso moderno, ¿no? Pero el lenguaje tiene a veces miles de años y te tienes que defender en un campo semántico. Una cosa es alto, pues otra cosa es elevado, otra cosa es construcción, otra cosa es muro, pero si tiene la misma raíz, estamos dentro de la misma semántica. Bien, la palabra Mendi, por ejemplo, una vez que hemos dicho que la M es un prefijo de altura, en es un núcleo semántico de altura, y di, ti, pi, no sé cuántos, son desinenciales de refuerzo semántico de esa altura. O sea, si gorri es rojo, pero si pone gorri ti, ya no estamos tan seguros. Porque ti es un desinencial de altura, entonces gorriti van a ser los gores, los altos. Y es donde está Gorriti, ahí pasado Pamplona, pues es un valle totalmente rodeado de cerros altos y tal. Bueno, son pistas, ¿no?, para traducir. El método es siempre despejar las raíces y los componentes. ¿Vale? Elemental, ¿no? Bueno, la referencia que pone en el libro nuestro de neolítica, referida al euskera, es por lo siguiente. Yo todas las raíces que he visto en sumerio están en euskera. Bien. Pero otros idiomas son hijos, por resultado, de la fusión de otros. El alemán, del spätgotik, del gótico, no sé cuántos. El inglés, del anglo y del sajón. Bueno, y más complicado. Entonces, si fueran dos, es mucho más complicado. Sin embargo, a la euskera no se le reconoce, por lo menos en las raíces, más que siempre el mismo origen. O sea, siempre las mismas protorraíces, siempre los mismos núcleos semánticos. Entonces, se entiende que viene en una línea directa, sin fusiones, sí con préstamos o con lo que sea, pero sin fusiones, sin cambios de estructura, una línea directa, pues no sé, como un mirador, por los montes o por lo que sea. No se reconocen otras raíces. Vale. De hecho, por ejemplo, ahora hemos traducido 250 pueblos de La Rioja, ¿no? Ya que estamos hablando hoy, o estoy oyendo todo el día del Celta, aquello es zona celtibérica, según las crónicas. En ningún pueblo de La Rioja, que son casi 260, muchos desaparecidos, en ninguno hemos tenido, ¿verdad?, ni una sola duda de lo que estamos haciendo todos los días, de que esas protorraíces vengan del euskera. O que las tenga también del euskera, para no decir que vienen. Que a veces es un error. Sencillamente son coetáneos
y se habla lo mismo, porque eso de venir parece que son las lenguas impuestas. Pues no, los hermanos hablan la misma lengua y no se la imponen. Digo yo. Bien, bueno, un hecho muy curioso, que cada día nos llama más la atención. Mira, hablando de tautologías, Iruña, Pamplona, hay 100 Iruñas, aquí ha sufrido una féresis, una pérdida de consonante inicial, porque ir es piedra y kir, por ejemplo, es peña. Bien, pero bueno, es igual, se entiende mal. Iruña sería peña, roca, alto, y Bel ella, hemos dicho que Val, Bel, Bil, Bol, Bul era monte, es el pueblo del monte. O sea que en Iruña y Belella estaríamos otra vez con una superposición de nombres sin salir de... o sea, describiendo lo mismo. Bueno, los Bel, y aquí es a donde quería llegar yo como un poquito más de novedad que otras veces no hemos dicho, los Bel, Val, Bel, Bil, Bol, Bul, las raíces de monte, el euskera dice Mendi, ¿no? ¿Hay alguna forma más de llamar al monte? No sé cuándo. Bien. Vale, pues en la toponimia de Euskal Herria, entendiendo áreas que sean claras, porque a veces nos marchamos hasta Alicante, tiene una toponimia similar, pero bueno, será por algo, ¿no? Pero similar. Pero en la toponimia que sea claramente de la zona euskalduna de lengua, no incluso de otras lenguas próximas, hay un montón de raíces para monte que no se van a traducir desde el Azcue, ni desde el Mújica, o el que sea, ¿no? Por ejemplo, Arratibel. Ese Bel es monte, pero hay que saberlo. No va a venir así, ¿no? Jaizkibel. Estamos así constantemente. Y muchos que acaban en B han perdido la L. Pero además por lógica. Altuve no puede ser el alto del bajo, el altuve es el alto y se acabó, ¿no? Entonces ese Bel se ha perdido la L. Altuve, pues en origen sería Altubel. Sollube, que es otro alto, pues sería en origen Sollubel. Y Gorbella, el Bel Dabei, pues otra vez, Gorbel, Gorbella, Gorbella. Vale. Entonces, este tema para mí sería muy interesante estudiar, pero gente como los que domináis el idioma, y sobre todo que conocéis la toponimia de vuestro entorno y a veces de casi toda Euskal Herria, detectar estos arcaísmos dentro de la toponimia, porque no lo va a traducir nadie. O sea, desde instancias oficiales no lo va a traducir nadie. Nosotros aportamos en este libro las protorraíces de monte, alto, elevación, muro, de todo ese campo semántico, y luego detectarlas en el territorio de Euskal Herria es que es tirado. Por ejemplo, Malmel, Mil, Mol, Mul, es una ley de monte, no viene en el arte, ¿vale? ¿Y cómo se traduce Malerreca? ¿No? Bel, hemos dicho que era monte. Belagua. Belagua, ¿cómo se traduce? Pues Bel es monte. Y el Wart, que ya veo que lo han traducido algunos también, es corriente de aluvión. Y el Belagua pues nacerá por allí, por el monte, y es un río caudaloso que baja por Isaba, que por cierto, Isaba es junto al río, por Navarra. Bueno, estos arcaísmos, es que hay 100.000. Yo ahora pondría, bueno, hay 100.000 no. Núcleos semánticos, nosotros en el libro ponemos 100. 100, vale. Al, todo lo que, como núcleos semánticos. Con variante vocálica, al, el, il, ol, ul, ya nos salen 500 o 600, vale. Con 20 prefijos son 12.000. Quiero decir,
ningún idioma soporta 12.000 raíces, ¿no? Ningún idioma soporta 12.000 raíces para uso ordinario. Pero toda la toponimia europea y africana y asiática y no sé cuántas contienen esas raíces. Entonces, a no ir muy lejos, se podría coger... A ver, vamos a ir a coger toda la toponimia mayor, que la toponimia menor cambia mucho, pasa como con las palabras de uso diario, pero la toponimia mayor, todos los montes, ríos, etcétera, etcétera, ver que van a ser monte, porque ahí nos ponemos la pista, cuando vayamos al monte Heizkiven, si es un monte, o sea, no tiene duda, y va a tener una raíz de monte, y detectarla y sacar pues los 12.000, sí vale mucho, los 12.000 posibilidades teóricas, pero si tú lo amplías a Asia, pues posiblemente ya no son tan teóricas, salen. En Asia y en Europa tenemos, por ejemplo, Val del Bilbolbul, que hemos dicho con Valdemonte, de los baalistas, o sea, es que ahí hay poca duda. Bul de Bulgaria, ¿qué es? Pues si son montes. O sea, a ese nivel los idiomas tienen una unidad enorme dentro de esa oferta variada y amplia, pero se repite mucho. Bien. Desde el punto de vista antropológico, con nuestro compañero anterior, uno de los aspectos también que nos llama muchísimo la atención es usar la lingüística no solamente para la descripción del paisaje, sino para las intenciones, ¿no?, de las personas que han puesto esos nombres. Ya no hablamos ya solamente de toponimia, sino también de palabras de uso como maite, ¿no? Bueno, pues maite es amor, pero es que mal, que hemos dicho de Marreca, mai es monte, elevado, y por extensión semántica, valorado, incluso sagrado. Bueno, pues eso es la antropolingüística. El latín, por ejemplo, nos ofrece palabras de traducción directa. Es igual que el Google, pero no te dice la intención, ni el porqué, ni los componentes, porque el latín no hace análisis de las palabras. Ya no se os sirve, es que el latín desde luego no lo hace. Por ejemplo, cerealis, ¿no? Cerealis, pues cereal, ahí se acaba. Sin embargo, el euskera tiene esos dos componentes como unidades semánticas independientes. El el ceru, como grano, y ale, que es grano, incluso otra antropolingüística, aletu es comer, comería algo de cereal, ¿no? Aletu es comer, y es ale, bien. El inglés a la cerveza le llama ale, como de aleros, No sé si sabrán lo que significa. El euskera sí nos dice que es cereal. O sea que algo de antropolingüística sí que nos sirve conocer los componentes. Bien. Luego esto es un poco también coger así a bote pronto raíces, protorraíces que nos cambian la traducción de todos los elementos que hemos conocido hasta ahora. Por ejemplo, el guara, que no sabrá nadie lo que es, guara es corriente de aluvión. Guara con W o con G, guara, sí, da agua, water. Y bueno, lo tenemos en la Sierra de Guara, por ejemplo, que se conserva, zona euskalduna hasta el siglo XVI o XVII, o mixta, la Sierra de Guara, que es la Sierra de los Barrancos, o sea, la Sierra vienen todos los ríos más caudalosos. Guara como corriente de aluvión significa, mira, ninguna raíz se usa solamente en el sentido toponímico. Las protorraíces se usan, yo digo por extensión semántica, por asociación, para un amplio abanico de significados,
pero por extensión, por ejemplo, si Wara es corriente de aluvión, ¿qué es war? War en inglés, es guerra. Luego es fuerza también, ¿no? Bien. Con war, war, borroca, ¿no? Que es war, fuerza también. Bueno, si el Guara lo vamos analizando para la toponimia, es mejor siempre empezar por la toponimia, nos daremos cuenta que, bueno, el Ebro, por ejemplo, el Ebro, aparecen las monedas de época céltica que acuña Navarra, cerca de Logroño, en Viana. Nombra Guaracos. Cos es costado, al lado de costa. Y el Guaracos es donde se acuña esa moneda, es junto al... no hay otro río, o sea, hay pocas dudas. Es el Ebro. O sea, el Ebro es el Guara, la corriente de aluvión, y bueno, y luego ya se va demostrando porque sale por ejemplo, ella, que hemos dicho de Beleya, que es la terminación de pueblo. Pues Guarella, Balea, que por cierto estaba en las dos orillas, en la Navarra y en la Riojana. Bueno, antes era Navarra en los dos, pero bueno, para que no se ofendan uno y el otro, están en las dos orillas. Guarella es el pueblo del Guara. Lo mismo que Beleya es el pueblo del monte. ¿Vale? Por ejemplo, Guara es que igual tiene 12, en el libro hemos puesto algunas formas, igual tiene 12 formas. Es una raíz muy antigua, 12 o 14, no sé cuántas formas tiene. Entonces es Guara, Güera, Iguara, Iguer, ¿sabes? Y es un protoartículo femenino. Muchos ríos tienen nombre femenino, pero femenino en sumerio, que era la Iguara. Y, por ejemplo, otra, Vero, también se llama río Vera. Bien, Vera es lo mismo que Beera, que es la zona baja, porque hemos dicho que es la corriente de aluvión, pero define también la cuenca, el Guarán, da Arán, en euskera. No, es que lo ha usado así y se ha hecho aféresis de pérdida de la consonante inicial, Guarán y tal. Y entonces, por ejemplo, que antes ha salido el chico este con un Vera, que estaba muy repetido por la península, ese Vera Veda es una forma de Guara. Lo hemos traducido ahora recientemente los cameros, no sabréis lo que es, pero es una comarquita de la sierra de la Demanda, que en realidad es la ibérica, y Can, San, y todo es Gan, en euskera es una variante, es alto. Bueno, como aparece escrito en la antigüedad es Cambero, los cameros Cambero, pues altos del Vero, o sea, altos del valle, altos del Ebro, altos de lo que sea. Y como antes ha salido ese Veda, también con una raíz de alto, que es Ilur, ¿verdad? Sería prácticamente altos de ese valle. Altos de ese valle son, no sé si es Salamanca o tal, que esto también es un montículo justo encima, o sea, podría ser simplemente eso. Esto se refiere a una sierra muy grande. Y el Veda, Vero, ahora, yo no sé cómo lo has traducido tú, ahora te estoy viendo que eres el que lo ha dicho, pero hay que tener en cuenta que ese Veda se puede referir, además, fíjate, Veda, Vera y Vega son variantes fonéticas, O sea, que la Vega también se refiere. Bueno, y el igual, en euskera es el Ibar. O sea, estamos hablando todo el rato de lo mismo. Por eso te digo que una raíz tan antigua y que cursa incluso dentro de un solo idioma, en este caso dentro del euskera, con 12 o 14 o más variantes, es muy importante, porque nos va a cambiar la traducción de cantidad de cosas. ¿Cómo se llama el pueblo del Espudo? Vergara. Sí, Vergara. Vergara, el Berg es monte, como Berg en alemán.
Está Berganzó, Bergasa, todos esos, bien. Y Berguara es un alto sobre el río, que es el Deva, ¿eh? Y el nombre antiguo, pues viene a decir lo mismo. Ubera, mira, ¿ves? El Vera abajo, pero se refiere al río, a la cuenca y a todo, ¿eh? Y parecen dos nombres, pues no, pues realmente es el mismo, ¿eh? Pues ¿de dónde se han sacado este nombre? Que se dice, cuando hay un cambio de nombre, joder, pues ¿de dónde se han sacado este nombre? A veces es el mismo, ¿eh? Jubera, Rioja, Suberoa, el río Vero, que es el Ebro, joder, no, es el río de aluvión, el río de más o menos caudaloso, pero Subero, es que está lleno, es que no te das cuenta que está lleno. Lo tenemos allí en la traducción de estos pueblos como río, el río Jubera y el pueblo, Jubera. Bueno, yo más que nada, fíjate, lo que quería es animar a que lo que nosotros decimos en el libro, el sustento semántico universal, no se refiere siempre al idioma que estamos hablando, que vosotros habláis mejor, sino que la toponimia, y esto es lo que no admite, o bueno, no se han interesado, no nos han culpabilizado ahora, de instancias oficiales, todos los estratos, bien dicho, sustratos, semánticos, que el idioma ha usado uno, porque tiene que elegir, nadie puede usar 12.000 términos, ha fijado uno y ese está lexicalizado, ya está, toma, al diccionario. Y sin embargo, si miramos en la toponimia, Euskal Herria tiene 10 veces más de términos en la toponimia que los que recoge el diccionario. Esto. Sí, claro. Bueno, eso lo hay también con I, que te he dicho que es un protoartículo, iguareña, y en un pueblo tuyo, me parece que eso por ahí de entre Vizcaya y Álava, sacan el iguara, un charraco que se saca en el carnaval, el iguarraco, una cosa así, que es, bueno, casi todos son bichos de dar miedo, ¿no? En el carnaval. El iguara a veces sacan al pájaro del barranco, el monte, el barranco y el bosque siempre se han utilizado como términos también de miedo, de misterio, de todo. Ya.